¿Alguna vez has visto a una madre llorar sin consuelo? ¿Has presenciado ese tipo de llanto que no sale por la boca, pero que inunda el alma? Ese llanto que no se oye, pero que el cielo no puede ignorar. Y si te dijera que hay un poder oculto en el llanto de una madre desesperada, un secreto que atraviesa dimensiones espirituales, y que ese tipo de llanto ha movido la mano de Dios en momentos en que todo parecía perdido. ¿Y si te dijera que hay una historia bíblica escondida, una historia que muy pocos predican, donde el llanto de una madre no solo fue escuchado, sino que activó una respuesta celestial inmediata? ¿Y si te dijera que en los próximos minutos vas a descubrir cómo el corazón de Dios responde con ternura y poder ante el dolor genuino de una madre, y que ese mismo Dios sigue escuchando hoy, incluso tu llanto? Lo que estás a punto de oír no es solo una enseñanza bíblica, es una llave espiritual, un mapa que te puede revelar cómo Dios se mueve en medio de la angustia, cómo Él escucha lágrimas que los hombres no ven. Hoy vas a entender que las lágrimas no son señales de debilidad, son armas invisibles. Hoy descubrirás que lo que otros descartan como llanto, Dios lo traduce como oración profunda. Y si tú no eres madre, no te desconectes, porque este mensaje no es solo para mujeres, sino para todos aquellos que han clamado a Dios desde un lugar de desesperación sincera. Este viaje te va a enseñar cómo actúa Dios cuando una madre no puede más, cómo el clamor de alguien ignorado por los hombres es exaltado por el cielo, qué tipo de oración penetra el silencio de Dios, y por qué la respuesta a tu angustia puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿Sabías que muchas personas nunca descubren el verdadero poder de sus lágrimas? ¿Sabías que hay momentos en la Biblia donde una sola oración dicha en secreto cambió el destino de una familia entera? Hoy te lo voy a revelar. Pero antes de empezar, quiero hacerte un pedido de fe. Si estás aquí y este tema ya está tocando algo dentro de ti, comenta esta frase, aquí abajo, ahora mismo. Dios escucha cada lágrima. Sí, escríbelo. No como una decoración del video, sino como una declaración profética. Porque cuando tú escribes esa frase, estás diciendo, creo que mi dolor no ha sido ignorado. Creo que mi clamor no ha sido en vano. Creo que hay respuesta del cielo para mi llanto. Y si puedes, dale ahora mismo me gusta a este video. Porque cuando haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a otras madres, padres, hijos, hombres y mujeres que están llorando en secreto. Personas que no tienen quien los escuche, pero que pueden encontrar aquí una palabra viva de consuelo. Al darle like, tú formas parte de esta red de misericordia. Te conviertes en instrumento del cielo. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora, porque muchos usan este canal como apoyo espiritual. Aquí hay una familia que ora, escucha, enseña. Y si no tienes iglesia cerca, aquí tienes un lugar donde ser edificado. Por eso, quiero que comentes en cada video, antes de comenzar el estudio, paz en Cristo. Esa será nuestra señal, nuestro saludo de fe, nuestra bandera de unidad espiritual. Y quiero que sepas algo muy importante. La penúltima enseñanza de este video puede contener una clave espiritual que libere una bendición dormida en tu vida. Sí, una palabra escondida que puede encender tu alma. Así que te animo a quedarte conmigo. No dejes que nada te distraiga. Este mensaje puede ser la señal que tanto estabas pidiendo. Ahora sí, prepárate. Vamos a comenzar. Vamos a descubrir juntos cómo Dios escuchó el llanto de una madre desesperada y cómo ese mismo Dios aún escucha el tuyo. 2. Agar en el desierto. El clamor de una madre que pensó que su hijo moriría. Hay un momento en la Biblia que es tan fuerte, tan humano, tan dolorosamente real, que cuesta leerlo sin que algo tiemble por dentro. Es la historia de una mujer olvidada, rechazada, invisible para el mundo, pero profundamente amada por Dios. Su nombre es Agar.
y su historia está en el corazón del Génesis, capítulo 21. Un capítulo que, más que narrar hechos, revela el carácter de un Dios que no olvida al que llora en silencio. Agar fue sierva en la casa de Abraham y Sara. No fue elegida por amor, no fue buscada por afecto, fue usada, manipulada y luego descartada. Cuando Sara no podía tener hijos, decidió que Abraham durmiera con Agar. Ella concibió, tuvo un hijo llamado Ismael, pero luego, cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, Agar fue expulsada. Sara ya no la quería cerca. Y Abraham, aunque dudó, cedió. Le dio algo de pan, una vasija de agua, y la envió al desierto. Piénsalo. Una madre con su hijo, sola, sin protección, sin dirección, con la comida acabándose, con la esperanza, desangrándose con cada paso, con el sol del desierto quemando no solo la piel, sino el alma. El texto dice que, cuando el agua se terminó, Agar dejó al niño bajo un arbusto, se alejó un tiro de arco y se sentó, porque no podía soportar verlo morir. ¿Puedes imaginar ese momento? Una madre tan desesperada que decide alejarse de su hijo, porque no soporta oír su último aliento, porque ya no tiene más recursos, ni más ideas, ni más fuerzas. Y entonces, dice el texto, y alzando su voz, lloró. Ella no oró con palabras bonitas, no citó versículos, no hizo una declaración de fe, solo lloró. Un llanto seco, un llanto sin perfume, un llanto de tierra y sal, un llanto que no se grabó en video, pero que se escuchó en el cielo. Y aquí viene uno de los versículos más asombrosos de toda la Biblia. Y oyó Dios la voz del muchacho. Génesis 21:17. Detente aquí. Agar lloró, pero el que fue escuchado fue el niño. Eso nos enseña algo poderosísimo. Cuando una madre llora por su hijo, el cielo no solo escucha su clamor, también escucha el alma del hijo que no puede hablar. Porque la oración de una madre, incluso sin palabras, conecta generaciones, abre caminos, invoca protección, activa ángeles. Y el versículo continúa. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Mira esto, Dios no cambió el desierto. Dios no eliminó el calor. Dios no hizo llover comida desde el cielo. Pero Dios habló. Dios intervino. Dios dio dirección. Y eso cambia todo. El ángel le dijo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y de pronto, ella ve un pozo de agua. El agua no apareció por magia. El pozo siempre estuvo ahí. Lo que faltaba era la visión, la fe, la intervención divina. ¿Y no es eso lo que muchas veces nos ocurre? Nos sentamos bajo un arbusto espiritual. Pensamos que nuestros hijos están condenados, que ya no hay salida, que no vale la pena seguir orando, que lo único que queda es esperar lo peor. Pero mientras lloras, Dios escucha. Mientras clamas en silencio, el cielo está atento. Mientras tú solo ves muerte, Dios ve propósito. Ismael no murió. Agar no se volvió loca. El desierto no fue su tumba. Fue su punto de encuentro con Dios. Y lo más bello de todo esto es lo que sucede en otro momento, años antes, cuando Agar fue maltratada por Sara y huyó al desierto por primera vez. Allí también tuvo un encuentro con Dios, y fue la primera persona en toda la Biblia que le dio un nombre a Dios. ¿Sabes qué nombre le dio? El Roy, el Dios que me ve. Génesis 16:13. Una mujer extranjera, sierva, rechazada, embarazada, descubre una de las verdades más transformadoras de toda la fe. Dios me ve.
Dios me escucha, Dios me responde, y esa sigue siendo su naturaleza. Hoy, aquí, contigo, Él no necesita que tu oración sea larga, no espera que tu fe sea perfecta, solo quiere tu sinceridad, tu corazón, tu clamor. Porque una madre desesperada en el desierto puede mover lo que ejércitos no logran, puede traer consuelo celestial, puede despertar promesas dormidas, puede abrir pozos escondidos. Agar pensó que todo estaba perdido, pero en el momento más oscuro, Dios habló desde el cielo. Dios intervino, Dios cambió el curso, y si lo hizo con ella, también lo puede hacer contigo. Hoy el Espíritu Santo te dice, no temas, levántate, alza a tu hijo, sosténlo con tu mano, yo haré de él algo grande. Génesis 21:18. Y si llegaste hasta este punto del video, probablemente es porque algo en tu corazón se ha estremecido. Tal vez viste un reflejo de tu historia en Agar. Tal vez has sentido que estás sola, solo, caminando por un desierto emocional o espiritual, sin respuestas, sin agua, sin salida. Tal vez llevas años llorando por un hijo. O quizás el que está roto eres tú. Y si este mensaje te tocó, quiero contarte algo más personal. Hubo un tiempo en mi vida en el que también me sentí como Agar, cargado, seco, desesperado, atado a un pecado que no me soltaba, por más que oraba. Caía una y otra vez, y aunque amaba a Dios, me sentía indigno de acercarme. Durante más de 10 años, luché con un vicio que parecía imposible de romper. Un hábito secreto que me hacía sentir sucio. ¿Te suena familiar? Pero un día, Dios hizo conmigo lo mismo que hizo con Agar. No cambió todo de inmediato, pero habló. Me mostró un camino, me guió paso a paso, y comencé una jornada de verdadera libertad. No fue magia, fue un proceso espiritual, una serie de decisiones guiadas por el Espíritu que me fueron restaurando desde lo más profundo. Y hoy, con mucha humildad, pero con total fe, quiero invitarte a ver un video muy especial. Es un video íntimo, sincero, donde te comparto el paso a paso espiritual que me ayudó a vencer ese pecado oculto. Un video para personas reales, como tú, para los que ya no quieren seguir cayendo, para los que están dispuestos a levantarse, de verdad. Ese video está fijado en el primer comentario de este mismo contenido, y si estás luchando con algo que nadie sabe, si has gritado en silencio, si has pensado que no tienes solución, ese video es para ti. Haz clic. No por impulso. Hazlo como un acto de fe. Hazlo como quien busca un pozo en medio del desierto. Porque si Dios me levantó a mí, si Él pudo romper cadenas tan profundas, puede hacerlo contigo también. Haz clic en ese link ahora y empieza, desde hoy, tu jornada de libertad. No te quedes al margen. No te resignes. Dios no ha terminado contigo. Tu historia no se acaba aquí. Tu restauración puede comenzar hoy. 3. La cananea que no se rindió. Cuando una madre intercede por su hija atormentada. Entre todas las historias de fe y persistencia en los evangelios, hay una que sobresale por su intensidad, su valentía y su dolor. Es la historia de una mujer cananea, una madre que se atrevió a acercarse a Jesús. Aunque, por tradición, no tenía derecho a hacerlo. La Biblia nos la presenta en Mateo 15, 21, 28. No conocemos su nombre, solo sabemos que era extranjera, que venía de la región de Tiro y Sidón, y que tenía una hija gravemente atormentada por un demonio. Ese dato, por sí solo, ya dice mucho. No era una hija rebelde, no era una joven con un mal comportamiento, era una niña o adolescente bajo opresión espiritual, y su madre, no podía hacer nada humanamente. No había medicina, no había psiquiatra, no había sistema que pudiera ayudarla, pero había alguien de quien había oído hablar, un tal Jesús de Nazaret, y fue en busca de él. La escena es tensa. Jesús había salido de las fronteras de Israel,
Y esta mujer se le acerca clamando, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio». Y aquí comienza una de las respuestas más desconcertantes del Evangelio. Jesús no le responde palabra. Silencio. Un silencio que, si somos sinceros, parece una indiferencia. ¿Te ha pasado? ¿Has clamado a Dios con toda tu fe y sientes que Él guarda silencio? ¿Has orado con lágrimas y parece que no pasa nada? Pero esta mujer no se rinde. Ella sigue clamando, insiste, persevera. Y entonces, los discípulos, sí, los que andaban con Jesús, le ruegan que la despida porque molesta. Sí, así como lo oyes. Una madre clamando por su hija, y los discípulos la quieren fuera. Aquí vemos una verdad profunda. A veces, el sistema religioso quiere callar los clamores que Dios está a punto de responder. A veces, los hombres de fe no tienen la sensibilidad de discernir un grito legítimo de desesperación. Pero ella no se va. Ella no se rinde. Ella no se ofende. Y Jesús finalmente le dice algo fuerte. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, en otras palabras, no es contigo. Pero ella se postra, se arrodilla y le dice, Señor, socórreme. Una súplica simple, directa, honesta. Y entonces viene la frase más dura de todas. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Humanamente, esta respuesta de Jesús suena humillante. Pero la mujer no, se ofende. No se va. No levanta la voz. ¿Sabes qué hace? Responde con fe. Responde con humildad. Responde con sabiduría. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué respuesta? Ella no está pidiendo todo, solo una migaja, porque una migaja de Cristo tiene más poder que cualquier banquete del mundo. Y entonces, Jesús se detiene. Su corazón se conmueve y declara, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Aleluya! ¿Lo ves? Una mujer extranjera, sin alianzas religiosas, sin posición social, sin pertenecer al pueblo elegido, pero con una fe que quebró silencios, una persistencia que rompió barreras, un clamor de madre que desató liberación. La hija no estaba allí, no hizo una oración, no tocó a Jesús, pero fue sanada por el clamor de su madre. Eso es lo que hace el amor de una madre. Eso es lo que produce una intercesión desesperada. Eso es lo que provoca el llanto persistente de quien no acepta la derrota espiritual de su hijo. Y aquí está el mensaje que el Espíritu Santo quiere grabar en tu alma hoy. Tú también puedes ser esa madre. Tú también puedes ser ese padre. Tú también puedes romper el silencio de Dios con tu fe. Puede que no tengas respuestas aún. Puede que el demonio siga atacando a tu hijo, a tu hija, a tu hogar. Pero si persistes, si no te ofendes, si no te rindes, Jesús va a hablar. Jesús va a actuar. Jesús va a liberar. Y no lo hará porque mereces. Lo hará porque Él no resiste la fe de quien se humilla y se aferra. La mujer cananea no recibió una cita formal. No fue llamada por nombre. No fue bien recibida. Pero se llevó un milagro a casa. Y tú también puedes. Hoy mismo. Ahora mismo. Levanta tu clamor. No calles. No dejes que el sistema religioso te detenga. Postra tu alma. Y pide, aunque sea una migaja. Porque una sola palabra de Jesús es suficiente para transformar toda una generación. 4. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cuando el llanto de una madre detiene a Jesús. En el Evangelio según Lucas, capítulo 7, se narra un suceso breve pero absolutamente transformador.
Una historia que revela con claridad lo que sucede cuando el corazón de Dios se encuentra con el llanto puro y desgarrado de una madre. Jesús se dirigía a una ciudad llamada Naín. Acompañado por una gran multitud, iba entrando por la puerta principal, cuando se encontró con otra multitud, una que no iba celebrando, sino llorando. Era un cortejo fúnebre, un grupo de personas cargando un féretro, y dentro de ese féretro, el cuerpo sin vida de un joven, el único hijo de su madre, que además era viuda. Imagina el cuadro por un momento, una madre que ya había enterrado a su esposo y ahora estaba camino al cementerio con su hijo. Su único hijo, su último consuelo, su razón de seguir, su alegría, muerta. Esa mujer no clamó con palabras, no gritó, no pidió nada, solo lloraba, y caminaba con el rostro quebrado por el luto, con el alma vacía. Pero cuando Jesús la vio, él se detuvo. El texto es claro. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lucas 7:13. ¡Qué momento! Jesús iba en otra dirección, tenía otro destino, otra ruta. Pero el dolor de una madre lo hizo cambiar de camino, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Nadie lo había llamado, nadie le pidió ayuda, nadie hizo una oración formal, solo hubo lágrimas. Y eso fue suficiente para detener a Dios. ¿Puedes entender la profundidad de esto? Jesús no fue interrumpido por palabras, fue interrumpido por el dolor, por el llanto silencioso de una madre viuda, por una pérdida que ya parecía definitiva. Y entonces Jesús hace algo impensable. Se acerca al féretro y le habla al muerto. Joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Y el joven se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Ese es uno de los versículos más tiernos de toda la Escritura. Y lo dio a su madre. No fue solo un milagro, fue una restitución, una devolución de esperanza, una respuesta silenciosa al dolor no verbalizado. Y aquí está la clave espiritual que necesitas guardar hoy. A veces no tendrás fuerzas para orar. A veces tu fe será tan débil que solo podrás llorar. Y aún así, Jesús te verá. Él te verá en medio de la multitud. Te verá en el cementerio de tus sueños. Te verá en el camino del luto. Y su compasión lo detendrá. Su amor se activará. Su poder hablará. Porque el Dios que levantó al hijo de la viuda de Naín no ha cambiado, y tampoco ha dejado de escuchar los llantos de las madres. Quizá tú también estás caminando con el corazón destrozado. Tal vez tu hijo no ha muerto físicamente, pero sientes que su espíritu se ha ido, que está perdido, frío, atado, muerto, por dentro. Y como aquella viuda, solo puedes caminar en silencio, mientras el resto del mundo sigue su vida. Tú solo acompañas lo que parece el fin. Pero hoy Dios te dice, no llores. Todavía no se ha escrito el último capítulo. Jesús no solo quiere consolarte, Él quiere tocar ese féretro. Quiere detener el avance hacia el cementerio. Quiere hablar vida donde ya hay olor a muerte. Y aunque los que están a tu alrededor hayan aceptado la pérdida, aunque todos estén listos para sepultar lo que una vez te dio alegría, Jesús aún puede hablar. Y cuando Él habla, los muertos se levantan. Esta historia nos enseña que tu llanto tiene dirección, y esa dirección es el corazón de Cristo. No necesitas un discurso, no necesitas saber qué decir, solo necesitas presentarte con tu dolor. Jesús sabrá qué hacer, y tal vez, como esa madre, tú también recibirás en tus brazos lo que pensaste que ya habías perdido para siempre. No subestimes tus lágrimas, no te avergüences de tu luto, porque Dios no solo consuela, Dios resucita, Dios devuelve, Dios transforma cortejos fúnebres en procesiones de gloria. Si Jesús se detuvo por ella, también puede detenerse por ti. 5. Mónica de Hipona.
La madre que oró hasta ver la conversión de su hijo. Aunque los evangelios están llenos de historias impactantes de madres que claman a Dios, también hay testimonios fuera del texto bíblico que nos siguen enseñando hasta el día de hoy lo que significa perseverar en oración, especialmente cuando se trata de un hijo que parece no tener remedio. Hoy quiero hablarte de Mónica de Hipona, más conocida como Santa Mónica, una mujer que vivió en el siglo IV y que pasó años enteros llorando por la salvación de su hijo, Agustín. Mónica fue una madre cristiana fervorosa. Casada con un hombre pagano y temperamental, vivió una vida de muchas luchas dentro de su propio hogar. Pero nada fue tan doloroso para ella como ver a su hijo caminar en dirección opuesta a todo lo que le había enseñado. Agustín no solo se alejaba de Dios, se burlaba de la fe, se entregaba a los placeres del mundo, vivía en inmoralidad, con filosofías contrarias a las Escrituras. Era un joven brillante, pero profundamente perdido. Mónica intentó hablar con él, intentó corregirlo, intentó razonar, pero nada funcionaba. Solo le quedaba una cosa: orar, llorar, perseverar. Y eso fue lo que hizo. Durante más de 17 años, Mónica oró por su hijo sin cesar. A veces con fe firme, otras con lágrimas de desesperación. En algunas ocasiones, parecía que estaba más cerca de la conversión, y luego recaía aún más profundamente. Muchos le decían que lo soltara, que lo dejara en paz, que no había nada que hacer, pero ella seguía orando, seguía clamando, seguía creyendo. Cuenta la historia que, en un momento dado, Mónica fue a pedir consejo a un obispo llamado Ambrosio para que hablara con Agustín. Y él, sabiamente, le dijo: «Es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda». Esa frase quedó marcada como una promesa. Y con el paso del tiempo, Dios obró. Un día, después de un largo proceso de preguntas, crisis y búsquedas filosóficas, Agustín se quebró. Leyó un pasaje de la Escritura. Fue tocado por el Espíritu Santo y se rindió completamente a Cristo. Se convirtió en uno de los pensadores cristianos más influyentes de toda la historia. Escribió obras que marcaron siglos, como las Confesiones y la Ciudad de Dios. Fue obispo, predicador, maestro, defensor de la fe, y todo comenzó con el llanto de una madre. Este testimonio, aunque no aparece en la Biblia, resuena con cada palabra de las Escrituras, porque refleja exactamente cómo actúa Dios cuando una madre ora por su hijo. Cuando una mujer no se rinde, aunque vea a su hijo burlarse de la fe. Cuando una madre intercede, incluso cuando el mundo dice que es en vano. El caso de Mónica nos enseña que la oración persistente no cae al suelo, que las lágrimas sembradas en fe siempre darán fruto, que aunque el hijo esté lejos, Dios está cerca. Hoy quiero preguntarte: ¿a quién has estado orando por años? ¿Quién en tu vida parece inalcanzable, perdido, irrecuperable? Tal vez ya has intentado todo. Has predicado, has corregido, has clamado, y ahora solo lloras. Sientes que tu oración ya no tiene fuerza, que tus palabras se repiten, que tu fe se ha cansado. Pero escúchame con atención. Dios sigue escuchando. Dios sigue registrando cada lágrima. Dios aún tiene la última palabra. Así como Jesús respondió al clamor de la mujer cananea, así como el ángel habló con Agar en el desierto, así como se detuvo por la viuda de Naín, también se inclina para oír a las Mónicas de este tiempo. Madres que no sueltan, madres que creen, madres que oran cuando nadie más lo hace. Y aunque pasen años, aunque tu hijo caiga una y otra vez, aunque todo a tu alrededor diga que es inútil, tú sigue orando, sigue esperando, sigue creyendo, porque es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Dios está trabajando incluso cuando tú no ves. Y un día, cuando menos lo esperes, ese hijo que ahora huye volverá corriendo a los brazos del Padre. Y tú estarás allí, no solo como madre,
sino como instrumento de su restauración. 6. La madre de Moisés. Cuando entregas a tu hijo y Dios lo guarda. En el corazón del libro de Éxodo se encuentra una de las decisiones más valientes y dolorosas que una madre haya tomado jamás. Una historia que no solo revela el sufrimiento de una madre desesperada, sino también cómo Dios responde cuando una madre actúa con fe, aunque eso implique dejar ir lo que más ama. Su nombre era Jocabed, una mujer hebrea, madre de 3 hijos, Aarón, María y Moisés. Pero su historia no comienza en un tiempo de paz, comienza bajo la sombra de la opresión. Israel había crecido en número y el faraón, temeroso, mandó una orden cruel. Todo hijo que nazca, al río lo echaréis. Éxodo 1:22. Un decreto de muerte sobre todos los varones hebreos recién nacidos. Un intento sistemático de cortar el futuro, eliminar la descendencia, aplastar toda esperanza. Y en ese contexto nace Moisés, un niño varón, una amenaza según el sistema, una sentencia, según la ley de los hombres. Pero para Jocabed era su hijo, su tesoro, su promesa. Y lo escondió durante 3 meses. Lo cuidó en silencio. Lo acunó con lágrimas contenidas. Lo amó sabiendo que cualquier día podía ser el último. Pero llegó el momento en que ya no pudo esconderlo más. Y es ahí donde se produce una de las escenas más fuertes de toda la Escritura. Jocabed fabrica una pequeña canasta, la recubre con betún y brea, y coloca dentro a su hijo, y lo pone en el río, el mismo río donde habían muerto miles de niños, el mismo río de la amenaza, el río de la muerte. Pero para ella, ese río se convirtió en altar, en acto de fe, en entrega total. Ella no abandonó a su hijo. Lo entregó a Dios. Lo soltó en manos divinas. Y ese acto de fe fue suficiente para activar la protección de lo alto. Porque cuando tú ya no puedes hacer más, cuando tus brazos ya no alcanzan, cuando tus recursos se acaban, es ahí donde empieza el brazo fuerte de Dios. La Biblia dice que la hermana del niño, Miriam, se quedó observando desde lejos, y que, por casualidad, entre comillas, la hija del faraón bajó a bañarse al río y vio la canasta. Abrió el cesto, vio al niño llorando, y tuvo compasión. Sí, la hija del mismo faraón que había decretado muerte, terminó siendo instrumento para salvar la vida del niño. ¿Puedes ver lo que Dios hace? Utiliza lo que parecía una amenaza como plataforma de protección. Utiliza al enemigo para cuidar al que iba a liderar la liberación. Usa el río de la muerte como camino hacia el palacio. Y no solo eso. Cuando la princesa decide adoptar al niño, Miriam se acerca y le ofrece buscar una nodriza entre las hebreas para que lo amamante. ¿A quién crees que llaman? A la propia madre, a Jocabed. Y así, ella no solo recupera a su hijo, sino que lo cuida con el respaldo del palacio. Le pagan por hacerlo. Y su hijo vive bajo protección real. ¿Y todo por qué? Porque una madre se atrevió a soltar, a confiar, a entregar. Jocabed no luchó contra soldados, no rompió decretos, no desafió al faraón cara a cara, pero su fe derrotó al sistema. Su obediencia cambió la historia de una nación. Moisés fue criado entre los sabios de Egipto, pero con raíces hebreas. Y, en el tiempo señalado, Dios lo levantó como libertador de su pueblo. Todo comenzó con el llanto de un bebé y el clamor silencioso de una madre que prefirió confiar en Dios antes que vivir con miedo. Y aquí está la palabra para ti hoy. Tal vez estás en una etapa en la que no puedes hacer más por tu hijo. Ya le hablaste, ya lo abrazaste, ya oraste, y sientes que lo vas a perder. Y Dios te está pidiendo lo más difícil. Entrégalo, suéltalo en oración, ponlo en el río de la fe. No es abandono, es acto de consagración. Es decirle a Dios, Señor, yo no puedo, pero tú sí.
Y cuando tú sueltas, Dios recoge. Cuando tú no puedes más, Él despliega recursos invisibles, mueve reyes, princesas, estructuras, para cumplir su propósito. Recuerda, Dios no solo salvó a Moisés, lo entrenó, lo formó, lo convirtió en líder, profeta, libertador. Y tú no, sabes lo que puede surgir de esa vida por la que hoy lloras. El que ahora te parece rebelde, frío, distante, puede ser el que un día libere a muchos. Pero ese milagro comienza cuando tú te animas a confiar más en Dios que en tu propia fuerza. Cuando, como Jocabed, sueltas y permites que el río de su voluntad te sorprenda. Hoy, el Espíritu Santo te dice, entrégalo, yo lo cuidaré. 7. La madre de Samuel. Cuando el llanto se convierte en profecía. La historia de Ana, madre del profeta Samuel, es una de las narraciones más poderosas de toda la Biblia sobre cómo el llanto silencioso de una madre puede activar el destino de una nación. Una historia donde el dolor, la humillación y la fe se entrelazan de forma tan profunda que solo puede entenderse a la luz de una obra divina que comienza en el corazón de una mujer común. Ana era una de las esposas de Elcana. Aunque su esposo la amaba profundamente, ella no podía tener hijos, y en su cultura esa condición no era solo una frustración personal, era una marca pública de vergüenza, casi una sentencia de rechazo. Para empeorar la situación, Penina, la otra esposa de Elcana, sí tenía hijos, y constantemente provocaba a Ana, burlándose de su esterilidad. La Biblia dice que esto se repetía cada año, cuando subían al templo a adorar. Mientras Penina celebraba con sus hijos, Ana lloraba en silencio. No comía, no hablaba, solo lloraba. Y es ahí donde muchas se identifican con Ana. Porque hay madres espirituales, hay mujeres que claman por hijos naturales, por hijos del alma, por ministerios que aún no han nacido. Y mientras otras celebran lo que tienen, ellas lloran por lo que aún no ha llegado. Pero Ana no se quedó solo en el dolor. No convirtió su llanto en amargura, lo convirtió en oración, lo transformó en altar, lo elevó al cielo con una fe tan profunda que ni siquiera necesitó palabras audibles. El texto bíblico dice que oraba en su corazón y solo se movían sus labios. Tan profunda era su conexión con Dios, que el sacerdote Elí la confundió con una mujer borracha. ¿Te das cuenta? Una mujer estéril, burlada por los hombres, incomprendida por la religión, pero plenamente comprendida por Dios. Ana le responde a Elí con humildad: No, Señor mío, no estoy ebria. Soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante del Señor. 1 Samuel 1:15. Y esa frase es una de las más fuertes de toda la Biblia. He derramado mi alma. Eso no es una oración cualquiera. Eso no es una súplica ligera. Eso es vaciar el alma ante Dios. Es llegar al límite. Es entregarse por completo. Y cuando Elí se da cuenta de su error, le dice: Vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ana se va. No tenía el milagro aún en sus brazos, pero ya tenía paz. Su semblante cambió. La fe había reemplazado al desespero, y poco tiempo después, quedó embarazada. Dio a luz a Samuel, y cumplió su promesa. Lo consagró al Señor. Pero aquí no acaba la historia. Ana no retuvo a Samuel, no lo protegió para sí misma, no lo idolatró como una conquista personal, lo entregó, lo llevó al templo y lo dejó bajo la custodia de Elí para que sirviera a Dios. ¿Y qué hizo Dios? La honró, la multiplicó, la llenó, le dio más hijos, y levantó a Samuel como uno de los mayores profetas de toda la historia de Israel. Samuel no solo fue profeta, fue juez, fue consejero de reyes, fue el hombre que ungió a Saúl y a David, fue la voz de Dios en una generación donde no había visiones, y todo comenzó con el llanto de una madre, con una oración sin palabras, con un corazón rendido.
Ana nos enseña que el vientre natural puede estar cerrado, pero el vientre espiritual se abre con fe, que el dolor más profundo puede dar a luz al propósito más alto, que una mujer estéril puede ser la madre de una nación. Y tú también puedes ser Ana. Tú también puedes convertir tu sufrimiento en altar. Tú también puedes transformar tu llanto en clamor y tu clamor en profecía. Tal vez estás llorando en silencio. Tal vez nadie entiende tu carga. Tal vez otros piensan que exageras, que estás perdiendo el control. Pero Dios te está mirando. Dios oye el susurro que no pronuncias. Dios recibe el llanto que no gritas. Y si te mantienes firme, si sigues derramando tu alma en oración, si no permites que la amargura te contamine, verás nacer tu Samuel, verás la promesa, y más aún, verás a tu hijo o hija sirviendo a Dios de una forma que impactará a generaciones. No hay oración estéril si es hecha con un corazón rendido. No hay llanto en vano si se derrama delante del trono. Y no hay madre ignorada cuando se conecta con el cielo. Ana fue testigo de eso. Y tú también lo serás. 8. María al pie de la cruz. Cuando una madre permanece firme en medio del dolor más profundo, si hubo una madre que supo lo que es llorar en silencio, si hubo una mujer que conoció el abismo del dolor mientras seguía creyendo, fue María, la madre de Jesús. Desde el anuncio del ángel hasta la noche de la crucifixión, su vida fue un constante ejercicio de fe, entrega y resistencia espiritual. Pero hubo un momento, uno solo, que marcó para siempre la historia del amor, del sacrificio y de la maternidad. Fue en el Gólgota, en la cima del Calvario, en el día más oscuro del mundo. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, estaba su hijo. Golpeado, desfigurado, crucificado. No estaba enfermo, no estaba dormido. Estaba siendo ejecutado brutalmente ante los ojos de su madre. María estaba allí, de pie, mirando, sin gritar, sin huir, sin colapsar. El Evangelio de Juan dice que ella estaba junto a la cruz de Jesús. Juan 19:25. Eso parece una frase pequeña, pero encierra un universo de fortaleza espiritual. ¿Te imaginas lo que fue ese momento? Ella lo había cargado en su vientre, lo había alimentado. Lo había visto aprender a caminar, hablar, reír. Lo había acompañado en su crecimiento. Y ahora estaba allí, viendo cómo lo mataban. Cada clavo, cada golpe, cada escupitajo. No solo hería a Jesús, también traspasaba su alma. Y eso ya había sido profetizado por el anciano Simeón cuando presentó a Jesús en el templo. Y una espada traspasará tu alma. Lucas 2:35. Y esa espada, sin duda, fue la cruz. Pero María no huyó. No buscó excusas. No se escondió del escándalo. Se mantuvo, firme, silenciosa, presente. Y eso dice mucho. Dice que el dolor no la paralizó. Dice que la incomprensión no la hizo desistir. Dice que el amor verdadero permanece hasta el final, incluso cuando el milagro parece haber fracasado. ¿Dónde estaban los discípulos? Muchos huyeron. Pedro lo había negado. Judas ya se había quitado la vida. ¿Y ella? Estaba al pie de la cruz. Y fue allí, en medio del dolor más atroz, que Jesús le habló por última vez como hijo. Mira, lo que dice el texto. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19:26-27. Incluso muriendo, Jesús se ocupó de su madre. No la dejó sin cuidado. No la dejó sin familia. No la dejó sola. Y con esa acción,
Él mostró una vez más que el clamor silencioso de una madre nunca es ignorado por Dios. María no pidió nada, no exigió justicia, no imploró un milagro, solo estuvo. Y eso fue suficiente para recibir una promesa, una nueva relación, un nuevo encargo. Y también nos dejó un legado, el legado de la perseverancia en el dolor, de la fe que no exige comprensión, del amor que acompaña incluso cuando todo parece derrumbarse. Hoy muchas madres sienten que sus hijos están en una cruz, atados a decisiones destructivas, colgados de vicios, clavados en heridas del pasado, rotos por dentro, y el alma se desgarra al verlos así, y la mente grita, ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás? Y la tentación es huir, rendirse, dejar de creer. Pero María no huyó, y tú tampoco tienes que hacerlo. Permanecer al pie de la cruz, aunque no entiendas lo que Dios está haciendo, es una de las formas más altas de fe. Y en ese lugar, el más doloroso de todos, ocurren las revelaciones más profundas. Jesús no le habló desde el trono, le habló desde la cruz, desde el lugar del sufrimiento, y le encargó una nueva misión: ser madre otra vez, esta vez del discípulo amado, y por extensión, de toda la iglesia. Lo que María recibió en el Calvario no fue solo la pérdida de su hijo, fue el comienzo de una maternidad espiritual que alcanzaría a generaciones. Y esa es una verdad que te abraza hoy. Tu dolor, si es ofrecido a Dios, no es en vano. Puede transformarse en fuente de consuelo para otros, en intercesión viva, en ministerio silencioso, en testimonio ardiente. Tal vez estás junto a la cruz de tu propia historia, viendo a tu hijo colgado por sus errores, por sus decisiones, por el sistema. No huyas, no te rindas, permanece, llora si necesitas, pero quédate allí, porque Jesús todavía mira desde la cruz. Y todavía asigna propósito a quienes no se mueven de su lado. 9. Rispa. Cuando una madre lucha incluso después de la muerte. En los relatos más oscuros y olvidados del Antiguo Testamento, hay historias que parecen estar escritas con sangre, tierra y lágrimas. Historias donde el dolor humano alcanza un nivel tan profundo que solo puede ser entendido desde los ojos de una madre. Una de ellas es la historia de Rispa, una mujer que, aun cuando la muerte parecía haberlo dicho todo, se negó a rendirse. Encontramos su historia en 2 Samuel 21. Durante el reinado de David, Israel experimentó una terrible hambruna que duró 3 años. David consultó a Dios, y el Señor le reveló que el juicio estaba relacionado con una deuda de sangre pendiente, el pecado de Saúl contra los gabaonitas, a quienes había tratado injustamente y asesinado. Para expiar esa culpa, los gabaonitas exigieron algo aterrador: la vida de 7 descendientes de Saúl. David, presionado por la justicia y el hambre del pueblo, accedió. Entre los ejecutados estaban 2 hijos de Rispa, una concubina de Saúl. Y así, un día, sus hijos fueron colgados en público, sus cuerpos expuestos, en lo alto, sin sepultura, como señal de castigo y vergüenza. Y aquí comienza el acto de amor más intenso y crudo que una madre puede hacer. Rispa no huyó, no se resignó, no maldijo a Dios, se instaló junto a los cadáveres y permaneció allí. La Biblia dice que desde el comienzo de la siega hasta que cayó la lluvia del cielo sobre ellos, Rispa se quedó junto a los cuerpos, alejando aves durante el día y bestias durante la noche. Día tras día, noche tras noche, mes tras mes, a sol y sombra, en polvo, silencio y lágrimas. No esperaba que volvieran a la vida. Sabía que sus hijos ya no estaban en la carne. Pero su dignidad, sí. Su honor, sí. Su humanidad, sí. Y ella decidió que no serían olvidados, que no serían devorados por animales, que su historia no terminaría en deshonra. Este gesto fue tan impactante
que la noticia llegó hasta el rey David. Y David, conmovido por el acto de Rispa, ordenó que los cuerpos fueran retirados con dignidad y sepultados junto a los restos de Saúl y Jonatán. La historia termina con una frase poderosa. Después de esto, Dios fue propicio a la tierra. 2 Samuel 21:14. La intercesión silenciosa de una madre no solo honró a sus hijos muertos, también abrió las compuertas de la misericordia para toda la nación. Y aquí hay una enseñanza que arde. A veces tu hijo está colgado en una cruz social. A veces su nombre ha sido destruido. A veces su vida ya parece perdida, como si el mundo hubiera declarado que ya no hay nada que hacer. Y el Espíritu Santo te dice, quédate, permanece. No permitas que las aves devoren su historia. No permitas que el mundo pisotee su memoria. No aceptes el veredicto de la vergüenza. Aun si todo parece perdido, tu presencia es profética. Rispa se convirtió en señal viviente. Una mujer sin púlpito, sin micrófono, sin nombre importante, pero cuyo llanto cambió decisiones de reyes y atrajo la atención de Dios. Hoy, tú puedes estar viviendo algo parecido. Tu hijo puede estar bajo la mirada crítica de los demás. Tu hija puede haber tomado decisiones que la colgaron en el juicio de la sociedad. Tal vez sientes que no puedes hacer nada más, pero puedes quedarte. Puedes velar, puedes cubrir, puedes ser la Rispa que intercede sin palabras, pero con una fe que no se rinde ni ante la muerte. Y no importa si los demás no entienden tu lucha. No importa si piensan que ya es tarde. Dios sí ve, y cuando ve ese tipo de fidelidad, actúa, se mueve, libera, restaura. La lluvia que cayó sobre Israel después de Rispa no fue solo agua natural, fue símbolo de restauración, de justicia, de respuesta divina. Y la lluvia también puede caer sobre tu casa. Si tú decides no soltar, si tú decides velar aún en medio de la noche, si tú decides clamar, aunque parezca inútil, Dios no ignora ese tipo de oración. Dios no menosprecia ese tipo de fidelidad. Y puede que tu hijo no regrese de la muerte literal, pero Dios puede restaurar lo que el mundo dio por muerto, puede honrar lo que fue deshonrado, puede limpiar lo que fue manchado, puede consolar lo que fue desgarrado. Rispa fue una mujer quebrada, pero su testimonio quedó en la eternidad. Y tú, madre que luchas, que lloras, que cubres a tu hijo caído, también eres instrumento de algo eterno. No te muevas, quédate en oración, y el cielo se moverá por ti. Si has llegado hasta aquí, no tengo dudas. Eres de los que no se rinden, de los que buscan con el alma, de los que cargan heridas, pero aún oran, de los que, aunque se les caigan las lágrimas, mantienen encendida la fe. Hoy recorrimos juntos, algunas de las historias más conmovedoras del clamor de una madre. Historias donde la desesperación se convirtió en altar, donde el llanto no fue un final, sino el principio de una intervención divina. Hablamos de Agar, la mujer extranjera cuyo hijo fue salvado en el desierto, de la cananea que no soltó a Jesús hasta que su hija fue liberada, de la viuda de Naín, que recibió de vuelta lo que pensaba perdido, de Jocabed, que soltó a su hijo en el río y lo vio convertirse en libertador, de Ana, que oró hasta que nació un profeta, de María, que permaneció al pie de la cruz hasta el final, de Rispa, que luchó aún después de la muerte, y también de muchas como tú, mujeres, padres, creyentes, que llevan años clamando, esperando, orando por alguien, que han sido incomprendidos, ignorados, que incluso ya no saben si seguir orando tiene sentido. Y yo vengo a decirte algo con el corazón en llamas. Tu oración aún tiene poder. Tu llanto aún es escuchado. Tu fe aún es instrumento de milagros. Dios no te trajo hasta este video por casualidad. No es una coincidencia que hayas llegado. Hasta aquí es una señal. Una respuesta, un mensaje directo del cielo para tu alma, y si hoy este mensaje te tocó,
Si el Espíritu Santo habló contigo en alguna parte de esta palabra, te pido que dejes un comentario especial, un testimonio, una señal visible de que este mensaje te alcanzó. Escribe esta frase: mis lágrimas tienen dirección y propósito. Sí, escríbelo como declaración, como acto de fe, como marca espiritual. Cuando lo hagas, no solo estás confesando esperanza, estás diciéndome que llegaste hasta el final, y yo quiero orar por ti, saber quiénes son los que perseveran, quiénes están caminando con fe, aunque sea con el alma rota. Pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este, y eso significa algo. Significa que tú eres parte de una generación distinta, una generación que no busca emociones, sino revelación, que no busca likes, sino dirección del cielo. Y hablando de eso, te invito a que te suscribas a este canal, no porque es lo que todos dicen, sino porque aquí, en este espacio, hay alimento para tu fe, hay palabra que consuela, hay verdades que te levantan. Muchas personas usan este contenido como un oasis espiritual. Algunos no tienen iglesia cerca, otros no tienen con quién hablar. Y este canal se ha convertido en su comunidad. Tú puedes ser parte. Puedes formar parte de los que comparten la palabra, de los que activan el algoritmo del cielo en esta tierra. Dale me gusta al video, no por rutina. Hazlo como un acto de fe, porque cuando tú haces eso, ayudas a que este mensaje llegue a más madres desesperadas, a más personas a punto de rendirse, a más hijos pródigos que necesitan escuchar algo como esto. Y no te vayas aún. Mira el primer comentario fijado. Allí hay un link que te lleva a un video muy especial, donde comparto, paso a paso, el camino que el Señor me mostró para salir de un pecado que me ató por más de 10 años. Es un testimonio real, sincero, para personas que están luchando con vicios, hábitos secretos, cadenas invisibles. Si sientes que esta batalla también es tuya, haz clic. No lo pospongas. Ese paso puede marcar tu comienzo de libertad. Y ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a quedarte unos minutos más. Solo quédate quieto, en silencio. Escucha la música que suena al final. Permite que esta atmósfera selle todo lo que el Señor ya ha hecho contigo hoy. Cierra tus ojos, si puedes, y dile al Señor: gracias porque me ves. Gracias porque escuchas lo que ni siquiera puedo decir. Gracias porque mis lágrimas no se pierden. Ellas suben. Y tú respondes. Quédate ahí. No interrumpas esta conexión. Deja que esta semilla se hunda bien profundo, porque tú no eres invisible. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Tú eres escuchado. Y tu historia no termina en lágrimas. Termina en gloria. Nos vemos en el próximo video. Y que el fuego que hoy se encendió nunca se apague.